La inteligencia artificial está entre nosotros. Acompáñenme en este video para conocer qué es, qué carreras pueden desaparecer, cuáles se pueden crear y cuáles son los riesgos asociados a la inteligencia artificial que los expertos en la materia ven a futuro. Así que quédense y acompáñenme en este video. Amigos, amigas, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen. Hoy quiero platicar con ustedes sobre la inteligencia artificial. Es un tema de actualidad, no es un tema del futuro, no es un tema de ciencia ficción. Claro, tampoco es Terminator persiguiéndonos por las calles como si fuéramos Sarah Connor escapando de ellos en alguna de estas películas que todos vimos de pequeños. No, la inteligencia artificial no es eso. La inteligencia artificial son programas de computadora muy avanzados, verdaderamente muy avanzados, que realizan cálculos matemáticos con bases de datos a una velocidad tan alta que no hay una persona que los pueda realizar con la misma rapidez con la que ellos lo hacen. Claro, nunca faltará el superdotado que sí lo pueda hacer, pero créanme que esa es una excepción. La inteligencia artificial sí ya llegó para quedarse. No hay de otra. Está aquí entre nosotros. En medio de un montón de aplicaciones en nuestros celulares, en la televisión, en las plataformas de YouTube, Netflix, Alexa, Siri, por ejemplo, son dispositivos que tienen inteligencia artificial y que con base en algoritmos nos hacen recomendaciones sobre lo que podemos o debemos de consumir a partir de nuestros propios criterios. Voy a dar dos datos que me parecieron sumamente interesantes. El primero es uno que vi en una entrevista ayer. La inteligencia artificial se duplica su capacidad cada 6 meses. Es decir, va acelerándose de manera logarítmica, no asociado al cambio tecnológico y con lo que tenemos que aprender a vivir. Y lo cual va a generar ciertas oportunidades. Oportunidades que, de acuerdo con un documento de la ONU, y en la descripción del video les voy a dejar la bibliografía a este archivo junto con otros más, como lo acostumbro. El documento de la ONU lo que señala es que el mercado, la economía relacionada con la inteligencia artificial, dentro de unos cuantos años, hacia el año 2030, 2033, va a ser equivalente a 4.8 billones de dólares. Eso es equiparable a la economía de Alemania, una de las economías más grandes del planeta. Así que hay muchos incentivos económicos detrás de la inteligencia artificial como para pensar que va a cambiar de alguna manera. No, no lo va a hacer. Además, también tiene que ver con el cambio cultural. Las personas se han vuelto muy propensas a aceptar la inteligencia artificial, nos hayamos dado cuenta o no de que está en nuestra vida. Y esto sin duda va a tener un impacto en el mercado educativo, en la formación de las personas. Porque de acuerdo con distintos reportes, aquí viene una parte interesante, las carreras que corren el riesgo de desaparecer por la inteligencia artificial son carreras como contaduría, finanzas, los traductores, algunas ramas del derecho, algunas ramas de la medicina, incluso algunos niveles de diseñadores gráficos como niveles junior, por supuesto también la parte de atención al cliente puede desaparecer, los recepcionistas en hoteles y en empresas pueden desaparecer. Japón tiene ya robots con inteligencia artificial que reciben a sus clientes, a sus huéspedes en hoteles. Pero al mismo tiempo, hay materias y carreras que se van a crear a partir de la inteligencia artificial. Así que, si bien una crisis genera oportunidades, pues aquí hay una. Digo crisis porque si las personas están estudiando una carrera y creen que aún estén en tiempo de hacer un cambio en lo que están decidiendo estudiar o en lo que hayan decidido estudiar, pues puede ser que estén en muy buen tiempo para eso. Algunas de las carreras que se van a formar, que ya se están formando a partir de la inteligencia artificial, son carreras, me parece muy lógico, ingeniería en inteligencia artificial, por supuesto. Mecatrónica, robótica, tiene todo el sentido de crearse. Así que bueno, si alguien está estudiando contaduría y a lo mejor ve que en el futuro no va a tener un empleo en este campo del conocimiento, pues quizás esté en tiempo de cambiar a una carrera relacionada con la robótica o con este cambio tecnológico. Otras carreras que se pueden formar, curiosamente, también ciertas ramas del derecho, algunas ramas de la medicina, ciencias asociadas con la sustentabilidad,
Y aquí les voy a dar un dato bien interesante. Es algo que no vemos mucho en América Latina, pero que sí ocurre en Corea y en algunos países de Europa. La aplicación de inteligencia artificial para la producción de alimentos en cultivos hidropónicos. Acá en América Latina, pues todavía tenemos estas grandes extensiones de tierra, de la cual ya hablaremos después, pero es poco lo que se está haciendo en sustentabilidad alimentaria en cultivos hidropónicos. Y en estos países sí lo están haciendo y están adoptando la inteligencia artificial para volver los cultivos muchísimo más productivos, que es la forma natural. Aquí vemos algunos de estos riesgos, porque herramientas como ChatGPT o DeepSeek te pueden generar un documento académico rápidamente, un análisis, un ensayo, a los cuales uno le sugiera ciertos o le solicite ciertos criterios al chatbot, y este le genera un documento que cumple con los criterios académicos, o si es para una investigación, o simplemente quiere uno un documento en prosa. También aquí hay un desafío bien importante que tiene que ver con la reducción de las áreas del cerebro, y de esto también hay muchos estudios al respecto, que las personas que utilizan constantemente la inteligencia artificial pueden experimentar en sus enlaces neuronales. Es importante entonces identificar hasta dónde sí y hasta dónde no podemos o deberíamos utilizar la inteligencia artificial. Sin duda, el cambio tecnológico ya está aquí y hay que adaptarnos al mismo cambio tecnológico. Miren ustedes, todos hemos visto en películas, por ejemplo, a las operadoras telefónicas de principios del siglo XX. Como estas mujeres que estaban con sus audífonos en una cabina o conectaban las llamadas en un tablero por medio de cables para enlazar una llamada de Brooklyn con Nueva York, o enlazar a Londres con Manchester, o a la Ciudad de México con Puebla. O con el cambio tecnológico, las telefónicas las sustituyeron y utilizando modelos computacionales y electrónicos para disponer de este empleo. Y estas personas se quedaron sin empleo, sí, claro, pero generaron otro empleo. Las telefónicas generaron la demanda de otro empleo en técnicos en este tipo de sistemas. Así que va un poco por ahí. La vida es cambio y hay que adaptarse a este cambio. Pero ahora vamos con la otra parte, que es la que me parece más peligrosa y de la cual muchos expertos están llamando la atención y alertando sobre los potenciales riesgos de la inteligencia artificial. Fundamentalmente, con el control de la información, la generación de información falsa, por ejemplo, a través de la creación de memes o videos que busquen distorsionar la realidad o la percepción de las personas al respecto de un fenómeno económico o político, y que pudieran servir a los intereses de quienes generan esta inteligencia artificial y quienes operan los medios de la inteligencia artificial, con intereses políticos, nuevamente con intereses económicos, con intereses siniestros, no sabemos cuáles. No es cosa de ciencia ficción. Conocemos las capacidades que la humanidad puede tener en estos aspectos, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque ya en la actualidad se empieza a dificultar el poder discernir un video o un meme generado con inteligencia artificial de uno que no lo es. Y podría ser que llegue el momento en que sea virtualmente imposible para un humano discernir entre un video generado con inteligencia artificial y un video generado con medios normales, digamos, una cámara, un ser humano del otro lado de la lente. Otro riesgo, y aquí por ejemplo quiero traer a colación a Noah Hariri, uno de los filósofos más relevantes de nuestro tiempo, que señala que el principal peligro de la inteligencia artificial tiene que ver con las adopciones de esta en la industria militar. Insisto nuevamente, no es que vayamos a ver robots humanoides persiguiéndonos por la calle, pero si ustedes entran a internet a buscar lo que está haciendo China, los propios Estados Unidos, países como Rusia, en la adopción de inteligencia artificial en la mezcla con el armamento, con la robótica, sí podríamos irnos de espaldas. China tiene, por ejemplo, una especie de un vehículo mecanizado, robótico, de 4 patas, articulado,
que es capaz de cargar una ametralladora, estar artillado y de cumplir misiones, todavía con un operador humano detrás de ella. Pero ¿qué va a pasar cuando logren que la inteligencia artificial sea la que controle estos vehículos? Yo me acuerdo mucho de la película El francotirador. Hay una escena en la que el protagonista apunta su arma a un niño que levanta un RPG y está a nada de dispararle, cuando de pronto el niño baja el arma y corre. El protagonista decide no disparar. Yo me pregunto entonces si un vehículo manipulado con inteligencia artificial podría discernir, podría decidir no disparar a un niño que carga un arma, o solamente le va a disparar a un objetivo humano que carga un arma. Esto parece de ciencia ficción, pero puede no serlo. Ya hoy en la guerra entre Ucrania y Rusia vemos drones todavía manipulados por un operador humano siendo utilizados para atacar al enemigo por parte de los dos bandos. La inteligencia artificial podría tomar el lugar del operador humano y dirigir estos ataques. Estas son las consideraciones más importantes, sobre todo en cuestiones de ética, que filósofos como Hariri toman en cuenta al momento de discutir sobre la inteligencia artificial. Así que yo no me preocuparía tanto por las carreras que van a desaparecer o las que se van a crear, porque esto siempre es parte del cambio tecnológico en el que la humanidad está desde la era industrial. Yo no me preocuparía por eso, me preocuparía más bien por el control político y social que intereses oscuros pudieran querer hacer a través de la inteligencia artificial. Y me preocuparía, por supuesto, por la adopción militar de vehículos artillados, robotizados, movidos por la inteligencia artificial. Estamos muy lejos de Skynet, por supuesto, y no estoy pensando que Skynet vaya a ser una realidad. No es de eso de lo que se trata este video. Se trata de abrir la conversación sobre un tema de actualidad que está ahí y que tiene muchas aristas éticas. Así que quiero dejar este video hasta aquí el día de hoy, leer sus comentarios, pedirles que le den like, que le piquen a la campanita, que se suscriban y bueno, pues que entre todos hagamos que esta comunidad siga creciendo. Sigamos discutiendo y déjenme en los comentarios de qué otro tema les gustaría que platicáramos. Les mando un abrazo con mucho cariño y espero verlos pronto. Hasta la siguiente.